Hola a todos y bienvenidos a otro programa de nuestro ciclo OVNIS. Hoy nos adentraremos en varios sucesos OVNIS, o como son llamados en la actualidad, UAP, que han marcado un camino para el desarrollo de la ufología moderna, como ha sido, por ejemplo, el caso Roswell, el evento OVNI más famoso de la historia. Pero este no es el único, así que también hablaremos sobre los presuntos OVNIs que cayeron en el estado de Missouri, en San Antonio y en Aztec, estos últimos del estado de Nuevo México, y el marco histórico en el que se desarrollaron dichos eventos. Yo soy Leilani García en Universos 12 y acompáñennos en este viaje de la historia ufológica. Durante años se ha dicho que los Estados Unidos ha estado recuperando naves de procedencia desconocida que han caído en la Tierra, así como a sus tripulantes. La evidencia que cada día sale apunta hacia esa dirección. Y aunque no se tiene pruebas firmes, todo indica que el fenómeno es real, en vista de la cantidad de testigos que afirman haber visto esos objetos, así como haber sido abducidos. Comenzaremos con el relato de cómo la tranquilidad de un pueblo en el estado de Missouri se vio interrumpida una noche de primavera. Presten atención. OVNIs de Missouri de 1941. El reverendo William Huffman, un ministro religioso, se había mudado recientemente a Cape Girardeau, en el estado de Missouri, en el año de 1941. Comenzó de ministro en la iglesia bautista Red Star de ese tranquilo pueblo. Cuando una noche de primavera de abril, se produce un estrepitoso sonido que alertó a los ciudadanos de la zona que algo se había estrellado, a unos 15 o 25 kilómetros a las afueras del pueblo. Cuando llegaron las primeras personas, pensaron que se trataba de un accidente aéreo. Como a las 9 o 9:30 de la noche, el sheriff del condado llamó al reverendo William Huffman para que diera los ritos religiosos a los pilotos de la nave siniestrada. Él llegó al lugar donde habían varias personas, entre ellas, bomberos, policías, agentes de FBI y militares, de la base de Siquestón, que se encontraba cerca del sitio. Pudo ver que el avión no era de un modelo comercial conocido, sino que era de forma de disco metálico, con una abertura a un lado producto del impacto al caer. La vegetación estaba prendida en llamas alrededor. El reverendo pudo ver 3 cuerpos de personas humanoides, con grandes ojos de color negro, de piel grisácea, de 1,21 m de altura, eran pequeños y muy delgados. En medio de la confusión, el reverendo pudo entrar al interior de la nave espacial extraterrestre y observó unos jeroglíficos con una tecnología no conocida para la época. Después de orar por los 3 tripulantes humanoides de la nave, un militar se le acercó y le advirtió que no podía decir nada, que esto era un asunto de seguridad nacional. El reverendo Williams, que era un hombre de Dios y de honor, así se mantuvo en silencio hasta su muerte en 1959, contándoselo únicamente a su esposa Floy y su hijo Guy Huffman. El reverendo se encontraba visiblemente conmocionado. A los días del evento, recibió una foto de uno de estos seres humanoides siendo levantado por 2 agentes de la seguridad. Se veía como si este ser careciera de huesos, ya que eran muy livianos y suaves. Un testigo del evento extraterrestre había tomado la foto y le pedía al reverendo que la cuidara. Así lo hizo, la guardó durante años, hasta el día que se la entregó a su hijo Guy para que la guardara. Guy la mostró a varios miembros de la familia y amigos. Uno de estas amistades tomó la foto y jamás la devolvió. Entre esos familiares, quien vio la foto, fue la nieta del reverendo llamada Charlotte Mann. El secreto se mantuvo, hasta que Charlotte Mann lo revelara. Le escribió una carta al ufólogo Leonard Stringfly, contándole que su abuela fue Huffman y viuda del pastor. Le había confesado en su lecho de muerte en 1984, lo que su abuelo le había dicho aquella noche de primavera de 1941. Ella se presentaría en varios programas de televisión de los Estados Unidos, contando lo que vivió su abuelo. Esta es la historia dejada por el mencionado reverendo Williams de lo que él le aseguró a su familia había presenciado.
Llama la atención que los funcionarios del gobierno hayan solicitado la presencia de un hombre de religión para bendecir los cuerpos. Pero no es extraño. Muchas décadas atrás existía una marcada creencia de que los extraterrestres eran demonios caídos del cielo. E incluso, esto se pensaba en las más altas esferas del poder. Lamentablemente, no contamos con mayores evidencias, salvo el testimonio. Pero algo que podría rescatarse de lo dicho, es que las entidades no humanas descritas se asemejan demasiado a la raza alienígena llamada grises, que han sido reportados en otros casos ovnis. OVNIs de los Álamos. Los ovnis de los Álamos fue como el periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan denominó 3 presuntos casos ovnis, como lo son San Antonio, Roswell y Astor, todos en el estado de Nuevo México y cerca de las instalaciones del Laboratorio Nacional Los Álamos. Los Álamos fue la zona designada por el presidente Roosevelt para llevar a cabo el proyecto Manhattan. Dicho proyecto tenía como finalidad realizar la primera bomba nuclear de la historia. El físico encargado fue el norteamericano Robert Oppenheimer. Este era un lugar muy vigilado. Recuerden que había finalizado la Segunda Guerra Mundial y comenzado la Guerra Fría, y los americanos temían de un ataque soviético. Utilizaban los radares microondas. Estos radares fueron descontinuados por el peligro que significaba no solo para las aeronaves, sino para aquellos que la operaban. Algo que llama la atención es que esto haya sucedido cerca de esa área. Es posible que los radares hayan afectado el sistema de estas presuntas naves, o quizás fueron atraídas a este lugar por las actividades atómicas que allí se estaban desarrollando y ponían en peligro el planeta Tierra y quizás el desequilibrio del sistema solar. OVNI de San Antonio de 1945. El 16 de agosto de 1945, a 18 millas al noroeste de Los Álamos, lugar donde se llevó a cabo la primera detonación de una bomba nuclear, específicamente, en el rancho de la familia Padilla, se encuentran José Padilla, de 9 años, y su amigo Reme Vaca, de 7 años. Ese día, los niños estaban buscando una vaca que se había extraviado. De repente escucharon una fuerte explosión. Reme afirma que recordaron en ese momento el estallido de la bomba y pensaron que estaban haciendo pruebas de nuevo. Pero en ese momento, vieron humo saliendo de un par de cañones más abajo. Fueron a ver qué estaba pasando. Descubrieron una enorme zanja en el terreno. Aumentó la temperatura en la tierra, se estaban quemando la planta de los pies, los matorrales secos estaban quemándose y descubrieron allí una nave desconocida. Era un objeto en forma de aguacate con un orificio y había pequeñas criaturas moviéndose de un lado para otro, deslizándose. Tenían aspecto insectoide y sintieron lástima por ellos, y escuchaban un sonido agudo que venía de ellos, como si fueran los sonidos de unos conejos quejándose, era como si ellos estuvieran sufriendo mucho. En ese momento empezaron a ver imágenes en sus cabezas, personas lanzándose de rascacielos, tormentas, imágenes que los atormentaban con un intenso dolor de cabeza. José quería acercarse, pero Reme no, entonces decidieron regresar a casa. Cuando llegaron a su hogar, José le contó a su padre lo del accidente ovni que habían visto. 3 días después, el padre de José y un policía estatal, Ari Apodaca, amigo de la familia, van al lugar del accidente. Ya no estaba el objeto, parecía haber desaparecido. Empezaron a caminar y de repente lo vieron. Estaba cubierto de escombros. Los adultos entraron a la nave y lo que vieron jamás se lo dijeron a los niños, aunque estos notaron un cambio de actitud en los adultos, como algo que les había impactado profundamente. Ellos les pidieron a los niños que no comentaran con nadie lo que habían visto para que no tuvieran problemas. Mientras tanto, los niños vieron en el terreno marcas. Recogieron algunos restos como un trozo de metal que parecía papel aluminio, poseía memoria de forma, pues lo arrugaban y volvía a su forma original. Ellos afirman que usaron este metal para reparar un cilindro de un pozo en una propiedad. También recogieron unos hilos, que José llama telaraña o cabello de ángel, que podría ser fibra óptica según algunos investigadores. Ese cabello de ángel lo utilizaron en algunas casas de San Antonio para adornar el árbol de Navidad. Sin embargo, hasta el momento no han podido encontrarse muestras en la actualidad.
Posteriormente, los niños se encontraban cerca del lugar del impacto y regresaron a este ya sin adultos. Ahí descubrieron a militares recogiendo cosas. Los soldados iban y venían. El último día de los militares ahí trabajando, ellos ven cómo suben la nave a una enorme grúa. Ellos aprovechan un descuido de los militares para entrar al ovni y se dieron cuenta de que muchos elementos habían sido removidos, pero había un panel intacto unido a la pared curva del ovni con un dispositivo que giraba, fue el que arrancaron y se llevaron. Cuando sacan la pieza del ovni, José y Reme llaman a la pieza tesoro. La pieza primero la tuvo José, pero en vista que los militares comenzaron a registrar su casa, decidió dársela a Reme para que la guardara, este la cuidó un tiempo, pero después se la devolvió a José, que la conservó hasta la adultez, cuando un día, y después de contactar a Reme, se la envió por correo. La pieza fue analizada por varios institutos, entre ellos, en México el 24 de octubre de 2017 en el Centro Educacional Analítico, donde se encontró entre sus componentes, aluminio, zinc, hierro y otros 2 materiales desconocidos. También en los múltiples análisis al metal, se pudo determinar que tenía microtuberías dentro de él, que aumentaba drásticamente el poder de conducción, eliminando la resistencia a la electricidad, mientras que, al mismo tiempo, ocurre una transferencia de calor. Era una fusión muy avanzada y desconocida para la época de 1945. Reme murió en 2013 y en la actualidad la pieza está siendo custodiada por el periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan. Caso Roswell de 1947. El 3 de julio de 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubrió unos restos dispersos de origen desconocidos en su rancho. El hombre reportó el suceso al sheriff del condado el día 5 de julio, según lo describió Mac Brazel al Roswell Daily Record en su edición del 8 de julio. El caso Roswell fue lo que dio inicio a la ufología moderna como una rama de investigación científica, por ser el presunto evento ovnis más famoso. Y habla de la caída de 2 naves alienígenas a las afueras de la localidad del mismo nombre, en el estado de Nuevo México. Según se había recuperado una nave completa en su totalidad, mientras que la otra estaría parcialmente destruida, así como, habrían recuperado a sus tripulantes, al menos uno vivo. En el periódico del 8 de julio se dio el siguiente titular: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Se avisó al comandante Jesse Marceau de la base aérea del ejército en Roswell, que fue personalmente al lugar. El 9 de julio el titular decía: Rami desmiente lo del platillo volante. Rami era general de brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, y se desplazó, a petición de Brazel, para ver los restos, que identificó inmediatamente como un globo meteorológico. Después la prensa fotografió los restos. En otro artículo se relató cómo Brazel y su hijo encontraron el material el 3 de julio, que estaba formado principalmente por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por el equipo militar cuando llevó el material a la base de Fort Worth. Según las investigaciones de ufólogos respetados en el mundo del fenómenos, dicen que en realidad lo que encontró Brazel fue restos de un material resistente parecido al papel aluminio, pero que al doblarse volvía a su forma original sin dejar marcas. También tenían inscripciones de una especie de jeroglíficos o símbolos no conocidos por el granjeros. Quien fue a buscar ayuda de sus vecinos que también vieron los escombros, los testigos pudieron identificar el material como algo desconocido para ellos y lo que existía en la actualidad. Encontraron cuerpos de pequeña estatura de los presuntos tripulantes, algunos mutilados, otros con cuerpo enteros y al menos uno vivo. Según las evidencias testimoniales que los ufólogos han podido recabar de los testigos presenciales, antes de morir, o sus familiares, es que cuando encontraron la segunda nave, un poco más lejos, de donde cayó la primera, pudieron estar cerca del ser extraterrestre que estaba con vida y les habló telepáticamente a todos, el cual les dijo: no pueden hacer nada para ayudarnos. El granjero Brazel estuvo siendo interrogado por lo menos una semana en una habitación sin dejarlo regresar a su casa, advirtiéndole de lo importante de mantener el caso en secreto.
Los otros testigos también recibieron visitas de hombres que los amenazaron de muerte si revelaban algún tipo de información. Desde ese momento se creó la leyenda urbana que habla de unos hombres vestidos de negros que visitan a cualquier testigo de casos de ovnis, dando inspiración para la película Los Hombres de Negro. Esa leyenda urbana nació en ese momento. También los ufólogos cuentan que Brazel había sido escoltado por estos hombres hasta el periódico y la radio para retractarse de lo dicho anteriormente. Según los investigadores, los militares habrían contactado a la única funeraria en la zona, solicitando ataúdes para niños y químicos para la preservación de tejidos y fluidos corporales. Igualmente, el dueño de la funeraria fue advertido de mantener silencio del caso, bajo amenaza de muerte. Los restos de las naves y los cuerpos fueron llevados al hangar P3 del edificio 84, que en 1947 era conocido como el Hangar Negro, para después ser trasladados en avión a la base militar de la aviación Wright-Patterson en Ohio, donde fueron guardados en el famoso Hangar 18. En ese hangar se encontrarían todos los restos de las naves alienígenas que se encuentran en poder de los Estados Unidos, como lo serían la nave que se estrelló en Missouri, el ovni de Mussolini, el de Roswell y el de Aztec. Según los ufólogos se habría creado un comité llamado Majestic 12, encargado de manejar todo el tema extraterrestre a un nivel muy alto, confidencial y secreto. Luego el caso Roswell perdería interés, hasta la década de los años 70 que los ufólogos volverían a retomar el tema con fuerza. En posteriores informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de septiembre de 1994 y junio de 1997 afirmaban que lo estrellado en Roswell eran los restos de un vuelo del Proyecto Mogul. El Proyecto Mogul fue un programa ultrasecreto de espionaje, en el cual consistía un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos, de largo alcance, en un intento de captar explosiones nucleares soviéticas a altitudes de la tropopausa. El astronauta del Apolo 14, Dr. Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también ha afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Mitchell ha dicho, yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. Este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes. Para muchos ufólogos, el caso Roswell es considerado uno de los acontecimientos ufológicos más importantes y el inicio de los encubrimientos, mientras que para los escépticos es solamente el caso más popular. La posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, desde 2005, es que no había ocurrido nada de naturaleza paranormal o extraterrestre. El informe definitivo de la Fuerza Aérea en cuanto al caso Roswell está disponible, así como la respuesta a dicho informe por parte de ufólogos que insisten en que el informe es falso. Algunos ufólogos han argumentado que una nave alienígena se estrelló cerca de Roswell y que se recuperaron varios cadáveres de origen extraterrestre. Algunos especialistas OVNI argumentarían lo siguiente. El gobierno de los Estados Unidos sabe que los extraterrestres han visitado nuestro planeta desde al menos la década de los años 40, pero todavía no lo admiten, e incluso algunos grupos postulan que habría una conspiración del ocultamiento extraterrestre. El gobierno estadounidense está actualmente en posesión de tecnología alienígena. Por eso los motivos que tenía el gobierno para guardar el secreto inicialmente serían evidentes. Los altos funcionarios del gobierno probablemente temerían una situación de pánico general al dar a conocer que existía una posible amenaza extraterrestre. Existe una cinta de una supuesta autopsia de los alienígenas de Roswell que al principio su dueño alegaba que era verdadera, para luego retractarse, y dijo que había sido una recreación de lo que realmente había pasado en la supuesta autopsia de extraterrestres, siendo la misma considerada por el mundo de la ufología como falsa. OVNI de Aztec de 1948. El tercer incidente relacionado a los platillos voladores de Nuevo México ocurrió en la localidad de Aztec, el 25 de marzo de 1948. Una nave extraterrestre recuperada, con una estructura de 30 metros, descendió con 14 seres extraterrestres muertos en su interior. Bajó del cielo para realizar un aterrizaje controlado en el remoto paisaje lunar del desierto de Hart Canyon, cerca del pequeño puesto avanzado de Aztec, Nuevo México.
Supuestamente, el objeto fue visto en lo alto de una meseta por los trabajadores petroleros, Salas Newton y Leo Gabar, que en ese momento intentaban apagar un incendio en la zona. Lo que vieron fue más allá de todo lo que habían visto, y lo describieron como un inmenso disco metálico de alrededor de 100 pies de diámetro, compuesto de algún tipo de metal liviano pero muy poderoso que no mostraba signos de costuras, juntas, tornillos o clavos, o incluso daños, y que contenía en su interior un único portal en su costado. Lo más extraño de todo fue que cuando los trabajadores miraron por la abertura en forma de ventana, afirmaron haber visto esparcidos dentro al menos 16 cuerpos de lo que parecían ser seres humanoides de baja estatura, aparentemente muertos. Los hombres llamaron a la policía local, quienes llegaron a la escena para estar tan atónitos como ellos. Luego se contactaron a los militares. Estos acordonaron el área, diciéndoles que no podían hablar del caso con nadie. Como suele ser el caso con tales incidentes, los militares luego se dedicaron a llevarse la nave y sus ocupantes. Los dos trabajadores petroleros aparentemente no pudieron callarse lo visto y pronto transmitieron su relato a un periodista de nombre Frank Scully. En 1949, Scully imprimió una serie completa de artículos sobre el incidente en la revista Variety. Fue en este punto donde la historia entraría en los anales de los grandes incidentes de ovnis, y también generaría bastante controversia que ha continuado hasta nuestros días. Poco después de la publicación de Scully, surgieron dudas sobre todo el asunto, cuando los dos testigos originales fueron expuestos como no trabajadores petroleros, sino estafadores que habían inventado todo esto como un plan para ganar dinero vendiendo tecnología alienígena. Básicamente se redujo a la palabra de los dos primeros testigos, y se dijo que habían inventado la historia para ganar dinero. Se formó la idea que estafaron a Scully, quien creía que era un relato genuino. En la década de 1980, el caso comenzó a ganar fuerza nuevamente, y muchos en la comunidad ovni decidieron que tal vez no era un engaño después de todo, y que tal vez algo sospechoso sucedió. Esto alcanzó un punto culminante con la investigación de los ufólogos Scott y Susan Ramsey, quienes pasaron décadas rastreando la historia y buscando pistas que incluirían en su libro The Aztec UFO Incident. Una de las primeras cosas que señalan es que la idea de que todo esto fue orquestado por dos estafadores puede ser solo una pista falsa, con Scott Ramsey habiendo dicho esto. Debo recordar que desde 1952 hasta aproximadamente 1986, nadie tocaría el incidente Aztec. Fue envenenado. Ningún investigador de ovnis lo tocaría porque los estafadores lo consideraban un engaño lanzado al público. Esto fue desarmado en nuestro libro. Nos dimos cuenta de que el gobierno diseñó esa historia para hundir Aztec y estaban dispuestos a arruinar la vida de 2, 3 personas para asegurarse de que se cubriera. No puede refutar la evidencia que hemos puesto en este libro. También llaman la atención sobre un documento del FBI llamado Huddle Memo, escrito por Guy Huddle, jefe de la oficina de campo del FBI en Washington en 1950, dirigido a J. Edgar Hoover y una parte del cual dice, 1. Un investigador de la Fuerza Aérea declaró que se habían recuperado 3 llamados platillos voladores en Nuevo México. Fueron descritos como de forma circular con centros elevados, de aproximadamente 50 pies de diámetro. Cada uno estaba ocupado por 3 cuerpos de forma humana, pero tenían 3 pies de altura, vestidos con tela metálica de textura muy fina. Cada cuerpo fue vendado de una manera similar a la serie de volantes y pilotos de prueba. Según el informante del SR, los platillos se encontraron en Nuevo México debido al hecho de que el gobierno tiene una configuración de radar de muy alta potencia en esa área y se cree que el radar interfiere con la mecánica de control de los platillos. SA no intentó realizar más evaluaciones. Con respecto a lo anterior. En ese momento, muchas personas pensaron que esto se refería estrictamente a Roswell, pero ha habido algunos, incluidos los Ramseys, que piensan que estaba más dirigido al incidente Aztec. Señalan varias otras pruebas para respaldar su difícil situación, como un incidente en el que se acercó a un hombre para vender fotos del presunto accidente y el gobierno se encontró con él en Denver, Colorado, para comprarlas por una buena suma de dinero. Ramsey ha dicho de esto. Justo cuando la compra estaba a punto de caer, el FBI y el CID del ejército, esa es la división de contrainteligencia, intervinieron.
Y específicamente en ese informe del FBI dicen que los caballeros estaban tratando de vender fotos del platillo volador de Aztec. La conclusión es que el gobierno tomó muy en serio el platillo Aztec. Si no hubiera un platillo Aztec, no estarían dispuestos a gastar un montón de dinero para comprar algunas fotos, existieran o no. Numerosas otras pruebas que presentaron buscan pintar el choque Aztec como algo más que un engaño y digno de un seguimiento serio. Afirman que los testigos eran realmente 100% creíbles y que algo extraño sucedió en esas tierras baldías en 1948, y que simplemente se cubrió en un grado notable para ser barrido debajo de la alfombra. Después de conocer lo que pasó y leer los informes que han salido a la luz pública, creo que sin duda alguna algo pasó en esos lugares. Pero la pregunta que a todos nos viene a la cabeza es, ¿por qué unas naves que viajaron miles de años luz en el universo se estrellan en la Tierra? Allí solo nos queda hacer un juego de suposiciones. Los radares pudieron afectar las naves siniestradas en Nuevo México, pero ¿y en Missouri? ¿Qué pasó allí? No estaban cerca del laboratorio Los Álamos. ¿Por qué se cayeron? ¿O en Italia? Si no han visto el video Mussolini y los ovnis, le dejo el link en la descripción del video. Quizás pueda interesarles. Otra hipótesis pudiese ser que alguien quiso que se estrellaran intencionalmente. Quizás para elevar el nivel tecnológico del planeta. La verdad que no hay nada definido. Lo único que se sabe es que no estamos solos en el universo. El próximo programa tocaremos unos presuntos eventos que los ufólogos aseveran que se dieron y que sería crucial para entender muchas cosas del fenómeno ovni en el planeta Tierra, así como la serie de avistamientos y raptos con fines experimentales en la raza humana. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.